sextas jornadas internacionales. Y quiero dar paso entonces a nuestro invitado especial, conferencista, a Ricardo Talento, que estuvo también en aquellas primeras jornadas que hicimos en el Centro Cultural San Martín en el 2003. Así que, por mi parte, nada más, y doy paso entonces a nuestro conferencista principal, Ricardo Talento. Gracias. Ricardo. Bueno, gracias Claudio, y bueno, buenas tardes a todos los que están conectados, a todos, a todas, a todos que estén conectados, y bueno, que pueda compartir esta charla. O sea, Claudio abrió varias, su informe, que es muy interesante a veces recopilar y recordar. Planteó varias cosas que hasta me hizo decir, bueno, a ver cómo empiezo y de dónde encaro mi charla. Habló mucho de las crisis, ¿no? De las crisis recurrentes, y pareciera que cuando están las crisis, la comunidad reacciona de una manera, cuando deja de haber crisis, la comunidad reacciona de otra manera. Me hizo acordar que el teatro comunitario, en el cual yo formo parte, va a cumplir 37 años, o está cumpliendo 37 años de desarrollo. Y nace justamente a partir de una gran, tremenda crisis que fue la dictadura militar del año 76, el proceso de reorganización nacional que se llamó en nuestro país, y de una necesidad de la comunidad, bueno, de volver a encontrarse. En ese momento, en los años 80, nosotros armamos el grupo de teatro de calle Los Calandracas, y no casualmente armamos un grupo de teatro de calle, porque había una necesidad de encuentro. Me acuerdo que hacíamos funciones en los parques, hacíamos funciones en el parque de nuestro barrio, acá en Barraca, el Parque Lezama, y miles de personas, pero miles de personas, los domingos, iban a ver teatro. Y en ese momento estaba, en una parte actuaba Catalina Sur, en otra parte actuaba la agrupación humorística La Tristeza, en otra parte actuaba el grupo Dorrego, y en otra parte del parque actuábamos nosotros, los Calandracas, con un espectáculo que se llamaba Alegro Manontropo. ¿Qué quiero decir con esto? Que había una necesidad de encuentro. Pero ese encuentro, esa necesidad se fue perdiendo. Yo me acuerdo que pasábamos la gorra, y cuando pasaba la gorra decía: ojo que esto existe si la comunidad lo mantiene, si la comunidad lo apoya, si la comunidad lo necesita. Y evidentemente algo pasó porque los grupos fueron desapareciendo. Creo que de esa época quedamos Catalina Sur, nosotros los Calandracas, que luego armamos el Circuito Cultural Barracas, y el grupo La Runfla, que en ese momento se llamaba La Runfla, pero luego de arte de teatro callejero. ¿Qué pasó, no? Empezamos a creer que desde la individualidad podíamos resolver los temas. No casualmente se votó a Menem, no casualmente hubo el gobierno de Menem, donde se exacerbó la individualidad, donde supuestamente con la tarjeta de crédito, los shopping, estábamos en el primer mundo. Un eufemismo total. Estábamos en el primer mundo. Creíamos que estábamos en el primer mundo. Nos habían hecho creer que estábamos en el primer mundo. Por supuesto, eso explotó en el 2001. Pero en el medio, o sea, en los años, a mitad de los 90, nosotros armamos el grupo de teatro comunitario de Barracas, del Circuito Cultural Barracas, que era como ir a contramarcha en ese momento, porque era decir, hablar de lo colectivo cuando estaba en su máximo esplendor la individualidad. Y bueno, armamos el Circuito Cultural Barraca, y el barrio lo necesitaba lo colectivo, y no casualmente empezó a funcionar muy bien desde el principio, y uno de nuestros primeros espectáculos, que fue un desfile, una caravana que hicimos por la calle, que se llamaba Primer Mundo en Camiseta, donde el barrio estaba cuestionando este primer mundo que se nos ofrecía.
Y bueno, y no casualmente también nuestro primer espectáculo de calle se llamó Los Chicos del Cordel, donde hablábamos de la exclusión de los chicos abandonados, de este eufemismo terrible que se decía que la gente quedaba fuera del sistema. Había provincias inviables, había seres humanos inviables, y se daba por sentado y por natural que hubiera seres humanos que nacían y no tuvieran lugar en el mundo, no tuvieran lugar en sus barrios, en sus países, eran inviables como seres humanos. Y se tomaba como algo posible, natural. Ahora, la comunidad más profunda lo cuestionaba. No casualmente, en nuestro caso, cuando comenzamos con el circuito, quisimos hablar de eso, necesitábamos hablar de eso, necesitábamos interpelarnos con eso. Y luego, cuando ocurrió lo de 2001, donde la gente nuevamente volvió a necesitar volver a encontrarse. Yo siempre cuento la anécdota en caso de Barracas, en marzo del 2002, creo, si no me equivoco, creo que se llegaron a anotar para formar el grupo 182 vecinos. Era una locura, no cabían en el espacio. Me acuerdo que una compañera daba un taller, subía una escalera, porque no, era una multitud que visualizó que había que encontrarse y vio en el arte un camino para encontrarse y un camino para sobre todo para interpelarse e interpelarnos y ver qué nos había pasado. Y acá pongo un tema, ¿no? El teatro comunitario nace y se desarrolla en general como un proyecto de la clase media. La clase media argentina es el que lleva adelante esta forma de construcción artística, el teatro comunitario. La clase media que supuestamente no es vulnerable ni vulnerada, ni tiene ciertos problemas, y quizás sea el sector más vulnerado porque generalmente a veces no sabe dónde está parado, va para un lado, ansía algo y es otra cosa, y es la que consume lo que dicen los medios, es la que después vota, en el caso nuestro acá en la Argentina, un Macri, porque es un sector que inclina la balanza y es un sector muy débil a nivel ideológico, un sector muy débil a nivel cultural. Y acá pongo el nombre, el tema de la cultura como un hecho mucho más profundo que simplemente las manifestaciones artísticas. Y acá también introduzco un tema, ¿no? El sector medio y hasta el sector medio progresista se sigue autodenominando trabajadores de la cultura. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué un sector se autodenomina trabajador de la cultura? ¿En qué se está posicionando y qué está excluyendo? Yo cuando alguien me dice, yo soy trabajador de la cultura, yo a veces me pregunto, ¿y un panadero qué es? ¿Un carnicero en nuestro país qué es? ¿Qué es un verdulero? No desde su forma de sembrar, de construir, de realizar su tarea, no es un hecho cultural. Digo, porque acá aparece algo muy interesante para visualizar, que es el creernos, porque estamos en el mundo del arte, en el mundo, digamos, de la manifestación artística como un hecho aparte, ¿no? Un hecho aparte de nuestra comunidad. Y en esto el teatro comunitario, muy en chiquito, da un ejemplo de esto, es decir, no, pará, somos parte de la comunidad y desde la comunidad emitimos señales. Y acá voy a otro tema, voy agregando, que es el tema de, a veces uno reclama derechos, ¿no? Y yo suelo decir que hay un derecho que no reclamamos porque no visualizamos la necesidad, porque la necesidad ha sido sistemáticamente y sutilmente mutilada, que es el derecho a la creatividad, el derecho a desarrollar el potencial creativo que tiene la comunidad, el derecho a que todo ser humano esencialmente es creativo, es una de las esencialidades del Homo sapiens,
Y quizá los poderes, como la tienen muy claro, muy clara esta esencialidad, es la que sutilmente, día a día, mutila a partir de los medios, a partir de las ficciones. No casualmente existen un Hollywood, un Netflix, o no casualmente existen, yo digo ahora, los juguetes ya jugados, para que ni siquiera los chicos puedan desarrollar su creatividad a partir de a veces de las carencias, ¿no? Que yo siempre digo en forma de chiste, pero no tanto, dada mi edad. Yo debo pertenecer a la última generación que desarmaba un reloj despertador para ver qué había dentro. Y uno abría un reloj despertador y había un mundo. Había un mundo de engranajes, de rueditas, de cosas que se movían. Y eso desarrollaba el imaginario y eso desarrollaba la posibilidad creativa. O sea, desde una carencia o hacer un carrito con una caja de zapatos y 3 rueditas, ante la carencia se desarrollaba la creatividad. En este momento también se da todo muy servido y hace que a veces sea un tema, ¿no? El tema de cómo desarrollamos nuestro potencial creativo. Por eso insisto que ahí hay un derecho a pelearla y exigirla, el derecho a desarrollar el potencial creativo de todo ser humano, y no para que sean artistas, sino para que sean seres humanos que puedan imaginarse otro mundo posible, porque no existe, no va a existir otro mundo posible si no somos capaces de imaginarnos. Lo que nos va a pasar, lo que nos suele pasar siempre, es que ponemos toda nuestra energía en pelear sobre algo que ya imaginó otro, y que los poderes son muy imaginativos, y todos los días inventan algo por el cual nosotros tengamos que estar reaccionando y resistiendo y peleando contra eso. Yo creo que los laberintos hay que saltarlos por arriba, si no siempre nos van a poner nuevos caminos, nuevas interferencias para encontrar la salida. Y creo que la única forma de poder saltar el laberinto por arriba es desarrollar el potencial creativo de la comunidad. Y acá voy a otro tema, en el caso del teatro comunitario, y disculpen que voy a tomar un mate, pues se me está secando la voz. No, otro tema que es el tema de la ficción en manos de la comunidad. La ficción no es inocente, nunca lo fue. Siempre tiene una intencionalidad de futuro. Y generalmente la producen los poderes, la tienen muy clarito. Y que la comunidad tome en sus manos la ficción, y en el caso nuestro a través de esta ceremonia profundamente humana que es el teatro, es realmente un hecho, diríamos, no me atrevo a decir revolucionario, pero sí virtuoso. Es decir, la comunidad se interpela e interpela desde lo que le pasa, desde su territorio, desde su particularidad, porque también en un mundo súper globalizado, las particularidades adquieren un potencial muy especial. Cosa que ha hecho el teatro comunitario y hace el teatro comunitario. Yo el otro día lo decía en una charla, yo emito señales desde barracas, desde la particularidad de un territorio de la ciudad de Buenos Aires que se llama Barracas. Desde ahí emito señales y desde ahí me vuelvo universal, pero desde la particularidad del territorio. Entonces, este hecho de que la comunidad esté produciendo ficción es un hecho realmente transformador. Porque uno produce ficción a partir del anclaje, a partir de la memoria e imaginando futuro. Y eso produce realmente transformación. Otra cosa que hace el teatro comunitario, que también es casi único en este momento, es que estamos todas las generaciones juntas. Construimos los chicos, los adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores, todos juntos. No hay espacios casi en este mundo donde todas las generaciones estén en un proyecto común y construyendo juntos. También nos han dividido por generaciones como una forma, diríamos, muy sutil, por no decir muy perversa, de dominación del ser humano.
porque mientras estemos las generaciones, digamos, separadas, cada generación cree que inventa la pólvora. Entonces siempre estamos empezando, no nos estamos retransmitiendo en profundidad saberes, y eso hace que, hablando en criollo, uno se lo patalee en el aire, no tenga anclaje, no esté sumando un ladrillo más a la construcción, sino que creo que mi ladrillo es único y original, y no que puse un ladrillito sobre un ladrillo que ya puso otra generación y un ladrillo que ya puso otra generación. Y creo que ahí también tenemos que empezar a visualizar este tema del encuentro intergeneracional como un hecho de visualizar otra forma de construir esto que también hablamos del teatro comunitario, que es un concepto de nuestros pueblos originales, de nuestros ancestros, que es un buen vivir, que es muy distinto a vivir bien, es un concepto totalmente distinto. El buen vivir significa en armonía, en justicia social, en un bienestar para todos. Bueno, podría ser infinito lo que significaría este buen vivir. El teatro comunitario, diríamos en chiquito, porque no somos más que una gota en el mar, lo pone en práctica en su accionar diario. O sea, decir, bueno, ¿cómo retransmitimos saberes? ¿Cómo construimos? Nosotros decimos que lo hacemos en forma colaborativa. Nos oponemos al concepto competitivo de construcción. O sea, ¿qué significa hacerlo en forma colaborativa? Que no hay nadie que tenga el poder del saber, sino que todo el mundo tiene su parte de saber, y en compartirlos entre todos e intergeneracionalmente nos hace crecer a todos y nos hace a todos visualizar otra forma de construcción. Al no estar compitiendo, yo no estoy pensando a ver cómo anulo al otro, sino al contrario, estoy pensando cómo, si alguien está más débil o más retrasado, decir cómo ayudo para que ese dé un paso adelante, cómo ayudo para que se crezca. O sea que no es simplemente un juego de palabras el tema de colaboración o competir. Estamos insertos en un mundo que el eje es la competición. Nos preparan desde que nacemos para competir, para ser mejor que el otro. Y eso significa que la base de esa construcción es, bueno, yo voy a hacer algo si puedo anular a otro. Y justamente es algo, un concepto que debemos erradicar si queremos realmente visualizar, como dijo Claudio en un momento, futuros deseables, ¿no? Otros mundos. Y a su vez estamos en un momento muy especial, ¿no? Porque esta crisis, el tema de la pandemia, por empezar pareciera que no nos involucra, porque decir, bueno, a veces una crisis económica, política, social, bueno, uno es parte, y este virus de dónde apareció. Bueno, quizás también sea producto de esta construcción humana bastante nefasta, perversa que ha hecho hasta ahora, y que si la comunidad no está atenta a futuro, va a ser peor, porque lo estamos viendo en estos momentos, ciertos poderes se están agrupando. Yo en este momento estoy usando un sistema que da poder a multinacionales. ¿Quién tiene el poder de la inteligencia artificial, los algoritmos? ¿Quién está manejando eso? Y creo que la comunidad va a tener que visualizar cómo se sigue, ¿no? Porque ya en la historia mundial de las pandemias otros mundos mejores no surgieron, al contrario, creo que en general surgieron una monopolización de los poderes absolutos, y en este momento estamos en un momento clave de la humanidad a partir de esta pandemia, que lo que estamos hablando de arte y desarrollo social y transformación social, creo que tenemos que visualizar como un camino a replantearnos y a ver cómo seguimos. Y acá, hablando de replantearnos también, toda esta construcción que bien describía Claudio, muy virtuosa, también tenemos que empezar hacia adentro a visualizar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Tenemos que también hasta replantearnos conceptos que manejamos, frases que decimos,
sabemos decir muy comúnmente derecho a la cultura. Y yo me pregunto, ¿derecho a qué cultura? ¿No estaremos pensando un derecho a una cultura dominante? A veces tratando de desarrollar proyectos creativos en ciertas comunidades, ¿no estaremos aportando a la transculturalización de esas comunidades? Tenemos que ser bastante, yo siempre digo, en el caso mío, desmalezarnos, ¿no? Estamos muy atravesados por culturas dominantes y creemos que son los caminos correctos y a veces estamos promoviendo una transculturalización. Yo en caso de nuestro barrio Barracas, que es un barrio pluricultural, porque aquí convivimos los descendientes de una cultura, diríamos, europea, occidental, con los descendientes de culturas milenarias como la cultura andina o la cultura guaranítica, pero estamos viviendo en paralelo, y a veces lo que es peor, xenofóbicamente en paralelo, y tenemos que tender a una construcción pluricultural porque es la gran riqueza creo que tenemos desde la particularidad de nuestro barrio a toda América, sobre todo a toda América Latina, esta riqueza de la pluriculturalidad, de la desmesura, porque nuestras construcciones en el fondo son una desmesura, son desmesuradas formas de construir, de visualizarnos, y por qué no si nuestro mundo latinoamericano es desmesurado. Son desmesurados nuestros ríos, nuestras montañas, nuestras llanuras, somos desmesurados nosotros, la gente. Y esa es una gran fortaleza, es una virtud, no es algo negativo, pero tenemos que visualizarlo, tomarlo y decirle ponerlo en acción. También uno habla a veces del derecho al arte, también tenemos que preguntarnos, ¿de qué estamos hablando con el derecho al arte? ¿Por qué hay un derecho al arte? ¿Qué significa? ¿De qué estamos hablando con eso? Digo porque yo a veces me pregunto si sin querer estamos produciendo guetos, estamos produciendo visualizaciones endogámicas de las cosas, y después nos encontramos con las crisis, nos encontramos con que cómo no lo habíamos visualizado. Yo particularmente, por ejemplo, me costó y me cuesta visualizar lo que pasó en Bolivia. Digo, ¿qué pasó ahí en Bolivia? ¿Qué pasó en Brasil, donde se desarrollaron a gran nivel la pluriculturalidad, los puntos de cultura? ¿Por qué un pueblo termina votando un Bolsonaro? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué está pasando en toda Latinoamérica, ¿no? Yo sentí escalofríos cuando el otro día escuché algunos discursos de presidentes latinoamericanos en la ONU, casi, casi crucificando a la Argentina. Digo, ¿qué está pasando? Y acá también quiero comentar algo, que hubo un gran desarrollo de las redes, en nuestro caso de la red de cultura viva comunitaria y de la red latinoamericana de teatro en comunidad. Hubo un gran desarrollo en un momento porque hubo una gran corriente afectiva de toda Latinoamérica donde nos vimos, nos visualizamos, nos dijimos, ay, somos iguales. Yo me acuerdo una vez llegando a Medellín dando una charla, dije, en el único momento que me sentí extranjero fue los 10 minutos que estuve en la aduana. Luego me sentí nuevamente en casa. ¿Y por qué? Porque realmente se estableció una corriente afectiva muy profunda de toda Latinoamérica a partir de la cultura comunitaria, a partir de justamente del arte como un hecho de transformación. Y eso lo compartimos, lo hicimos crecer, lo estamos siguiendo haciendo crecer, pero tengamos cuidado, mucho cuidado, porque a veces los poderes nos hacen pelear, nos hacen desconfiar unos de otros, y porque nos ha pasado muchas veces en la historia nuestra latinoamericana, y estamos a punto de volver a eso. Entonces, ojo, tengamos alerta que los pueblos no se están peleando,
que todos estos proyectos tienen que estar cada vez más en armonía, coordinados, basados en dos conceptos que yo siempre digo que es la confianza y la solidaridad. Acá quiero, mate promedio porque se me está secando la voz. Para colmo estoy hablando a nada porque tengo una pantalla en negro y además ya que estoy hablando solo me siento más solo que nunca, pero espero que estén ahí, me estén escuchando y estén diciendo qué está diciendo este tipo, porque también me gustaría en algún momento, yo le decía hoy a Claudio, poder establecer un diálogo, un intercambio diríamos, no solo de saberes, sino de apertura, ¿no? Decir, che, esto puede ser, ¿y qué pasa si no pasa esto? Digo, sería interesante tener un tiempo para un intercambio de opiniones. No, vuelvo entonces, voy a sintetizar algunas cosas que del teatro comunitario, como dije, de la colaborativa no competitivo. También el teatro comunitario ha construido de una autogestión, que a veces la autogestión no hay que confundirla con no exigir derechos, no exigir dineros públicos, pero sí desde una visualización comunitaria de estas exigencias. Desde una construcción uno exige. Yo siempre digo, no es lo mismo que vaya yo con una carpetita individualmente a pedir algo a un funcionario, que vaya en nombre de una red de teatro comunitario donde hay miles de integrantes y en este momento en el país hay más de 52 grupos. El lugar desde donde uno pide o exige o visualiza una ley, por ejemplo, es mucho más amplio que de un hecho individual. No, quería un poco entonces a partir de esto también hablar de la Red Nacional de Teatro Comunitario, que justamente se empezó a armar, a funcionar en el 2003. Yo me acuerdo que una de las primeras reuniones que hicimos de la red, yo contaba una expresión que era de mi finada madre, que mi mamá decía, ¿para qué uno va a tener amigos si no es capaz de hablar de las medias corridas? O sea, si uno no es capaz de hablar de lo que le pasa, de lo que le está pasando, de lo que ha logrado y de lo que le cuesta lograr, de las dificultades que tiene. Y para hacer eso hay que crear un marco de confianza, porque si no uno no plantea sus problemáticas, sino percibe que hay una red de contención de eso. Y desde un inicio en la red de teatro comunitario logramos eso, de poder hablar de nuestras dificultades, en qué fase estaba cada uno de la construcción, cómo nos ayudábamos unos a otros. Y acá apareció un tema también de la solidaridad. O sea, a partir de la confianza uno puede abrirse y a partir de uno abrirse uno tiene la obligación de ayudar. Utilizamos otro término que también decíamos, la solidaridad engorda. O sea, cuanto más compartamos lo que hacemos, más vamos a crecer todos. Es un error pensar que si a mí me va bien, al otro y al otro le va mal, yo lo superé. Y esto fue un inicio virtuoso de la red de teatro comunitario. La red de teatro comunitario construyó desde estas simples pero profundos valores, ¿no? Y hizo que nos ayudamos y nos seguimos ayudando unos a otros. Hacemos reuniones, los llamamos por teléfono, ante las dificultades consultamos. Por ejemplo, en este momento la red de teatro comunitario está haciendo algo que lo ha permitido el tiempo de la pandemia, algo único. Nos estamos juntando 40 grupos en 10 reuniones semanales, o sea, desde a 4 grupos nos reunimos toda la semana, o sea, con 10 reuniones son 40 grupos, diríamos, visualizando de cuál es nuestra pedagogía, cuál es nuestra forma de construcción, cuáles son nuestras formas de dinámicas internas en los grupos. Estamos compartiendo saberes entre todos y a un nivel horizontal que es muy interesante, porque creo que vamos a crecer todos, vamos a poder hasta a establecer ciertas pautas de funcionamiento, porque hemos construido muchísimo
hemos conceptualizado muchísimo y falta además mucho más. Y ahora estamos aprovechando este tiempo. Y vos fíjate que lo podemos hacer porque sigue existiendo ese colchón de confianza, solidario, decir, bueno, yo compartiendo todo lo que sé, crece el otro y crezco yo. Y hablando de eso, a veces cuento un caso muy particular, porque a veces uno dice, ¿por qué algo nace como nace? Y a veces los momentos de nacimiento de algo son los que sellan la construcción a futuro. En el caso del teatro comunitario hay una cosa muy particular, que vuelvo a como empecé la charla, cuando en los años 80 estábamos todos en la calle, como es, compartiendo nuestros artes. Y ahí nos conocimos, el caso nuestro, los Calandracas, con el grupo Catalina Sur, el grupo que funcionaba en el barrio de al lado nuestro, o sea, Barracas está al lado del barrio de La Boca, o sea, nos separa una avenida, la avenida Patricio, una avenida de Barracas, otra avenida de La Boca. Por suerte, cuando nos conocimos, no pensamos en cómo funciona el mundo. Yo, como barraquense que iba a empezar a construir teatro comunitario después de Catalina, nunca se me cruzó decir, voy a tratar de ser mejor que Catalina y voy a tratar de que ellos le vaya mal y así Barraca le va bien. No, fue todo lo contrario. El grupo Catalina nos ayudó a que nosotros pudiéramos armar el proyecto de Barraca. En el primer encuentro vecinal vinieron ellos con su obra. Este hecho, que parece quizá un hecho muy particular, marcó toda la construcción de ahí en adelante. Decir, bueno, esa es la forma de construir. Vuelvo a decir, no eliminar al otro, sino colaborar con el otro, y en esto crecemos todos. Y bueno, y esto produjo que, bueno, que la red de teatro comunitario, con sus altibajos, a veces estamos mejor, a veces peor, siempre hay crisis en toda construcción humana, pero hasta ahora estamos cuidando este cristal maravilloso que es el tema solidario y el tema de la confianza como el eje de nuestra construcción. En este momento en el país hay más de 52 grupos. Digo, hay más porque hay muchos grupos que se están formando, muchos grupos que están haciendo teatro comunitario y quizás no están en la red porque todavía no los hemos visualizado, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros, pero es algo que se ha diseminado en todo nuestro país. Y como decía, hablando particularmente con Claudio, también hemos contagiado a vecinos, en el caso de España, a vecinos de Bilbao, a vecinos de Zaragoza, a vecinos de Madrid, que han tomado nuestra propuesta de teatro comunitario. Digo teatro comunitario nuestro y argentino porque existe mucho teatro comunitario en todo el mundo, pero también con características propias de los países, de las comunidades. Yo tuve la suerte ahora de estar fue en diciembre del año pasado, 10 días trabajando en México. Fui convocado por la Secretaría de Cultura mexicana porque tienen un proyecto de instaurar el teatro comunitario en todo México. Y hay un teatro comunitario mexicano muy potente en distintas regiones, muy interesante, que justamente yo había pensado invitar a algunos para nuestra semana de teatro comunitario aquí en la Argentina. Bueno, la pandemia pudrió todo, pero bueno, hacer un encuentro también transversal. En Honduras hay un desarrollo del teatro comunitario casi anterior a todo lo nuestro, pero con comunidades por ahí más cerradas, más particularizadas. Acá vuelvo a insistir, acá fue el sector medio que se interpeló y se interpela y se sigue interpelando a partir de esta ceremonia profundamente humana que es el teatro. Y acá también me pongo a reflexionar algo, ¿no? El teatro como un hecho trascendental, como una ceremonia necesaria, profundamente necesaria, para interpelarnos. Y quizás si nos interpelaríamos un poco más, ciertas crisis no serían tan recurrentes si pudiéramos como sociedad continuamente ceremonializar, poner en ceremonia lo que nos pasa. Quizás lograríamos un camino virtuoso a que no sean recurrentes las crisis, o que las crisis no estén manejadas por los medios o no estén exacerbadas por los medios.
y que sea realmente, si es crisis, sea crisis de crecimiento, y a veces y no sean crisis de que se derrumbe todo. Por eso digo que vuelvo a rescatar como un hecho virtuoso la comunidad que haya tomado en sus manos esta ceremonia teatral, como decía Augusto Boal, hasta los actores la pueden hacer. O sea que la comunidad pueda desarrollar esta ceremonia, creo que es un hecho virtuoso, y yo estoy muy orgulloso y me entusiasma, a pesar ya de mi edad, de seguir insistiendo en esto. El viernes tuve oportunidad de un taller de dramaturgia a jóvenes, muy jóvenes, de 14 a 19 años, y hablaba de esto, ¿no? De que ellos se están acercando al teatro, están viendo qué es esto de hacer teatro, y es algo muy profundo hacer teatro. Y cada vez creo que va a ser más profundo porque quizás sea la última ceremonia humana que le esté quedando al ser humano, y creo que hay que profundizarla cada vez más. No sé, creo que ha abordado de distintos temas, me he ido por las ramas. Yo quisiera, si es posible, por ahí poder intercambiar, porque si no, hasta me siento como solo hablando acá. Intercambiar con los que están compartiendo esta charla y poder seguir adelante, ¿no? Porque todavía tenemos por suerte bastante tiempo. No sé qué opinás, Claudio, Macarena, sobre esto. Sí, Hola, Ricardo. Claudio, Hola, perdón. ¿Me Sí, escuchan? te iba a decir a Hola, Ricardo que sí, Claudio. no hay No, problema Claudio en que no, hablemos. Ricardo. A ver. Hola, Ricardo. Soy Hola. Susana. Sí. Te recuerdo, nos recordamos. Estoy emocionada con tu charla desde la Escuela de Títeres. El crecimiento, estoy muy emocionada con tus conceptos que mantienen la fortaleza con que yo te vi de joven hasta ahora, cada vez más claros, más profundos, sobre todo claridad en lo conceptual y coherencia, Ricardo, coherencia entre la práctica, tu cuerpo y la teoría, y esa capacidad de seguir creando y recreando cada vez en ese grupo hermoso que yo conocí en la Escuela de Títeres y lo que salió desde ahí. Así que solamente agradecimiento, Ricardo, y nada, polenta, porque la vejez se tiene de afuera, cuando el espíritu es fuerte, eso se lleva y se regala y se dona como lo estás haciendo. Muchísimas gracias. Gracias, Susana. Cuando Gracias. dijiste, escúchame, Ricardo, cuando dijiste estoy solo, digo, debe ser horrible, porque yo cuando doy clase, claro, tenías todo, y entonces ahí prendí la pantalla, pero digo, yo estoy acá, no soy un fantasma. No, ahora Gracias. te veo y otra cosa, porque si no uno habla en una pantalla y se va Claro, por las ramas. ahí prendí mi pantalla, porque se apagaron todas y te dejaron solo. Gracias, Ricardo, gracias, y a Claudio lo mismo por generar este encuentro. Gracias. No sé por dónde andás, Claudio, Macarena. Yo estoy por acá, así que cualquiera que tenga ganas de comentar algo, simplemente avisa y participa. Había saludos de Mauro Guerrero, desde Guayaquil. Bueno, dentro de la gente que está siguiendo por Facebook también hay varios saludos. De Malena Yesiotr, Mercedes Sánchez, Orlando Mastropaolo, Griselda Rodríguez, en fin. Tengo una pregunta, Claudio, por ahí desde lo que distintas, porque estoy abordando, pensando en voz alta, no es que preparé una charla así escrita, alguna cosa que a vos te haya, diríamos, permitido decir, mira, ¿por qué no profundizás más sobre esto que abriste o esto que dijiste? Que por ahí vos tenés también una visualización desde afuera y siguiendo nuestra actividad, por ahí me ayuda a que podamos seguir charlando.
A ver, supongamos que seas el ministro de Salud y Cultura del gobierno nacional. ¿Qué harías con las posibilidades en medio de toda esta pandemia y pensando un poco en el después y pensando en las posibilidades que tiene el arte comunitario como reparador? ¿Qué propondrías? Bien, primero propondría que acá en Argentina no se ha dado ni en la ciudad ni en la nación cómo hacer para que no naufraguemos de acá hasta que encontremos la orilla nuevamente. No sé, yo diría una ley de emergencia cultural para que no naufrague toda esta construcción que se vino haciendo, porque estamos todos en una situación de mucha incertidumbre y diríamos debilidad. No sabemos si llegamos a la orilla. Te digo, a nivel particular nuestro, nosotros tenemos alquilado un espacio que seguimos pagando el alquiler todos los meses, lo tenemos cerrado, no sabemos cuándo lo vamos a poder abrir, no sabemos cuándo nos vamos a poder encontrar con los vecinos en forma presencial. Te quiero decir que es un tema, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo se logra que lleguemos a la orilla? Ahora, va a ser un tema también, o sea, la humanidad ante las pandemias ha reaccionado generalmente ignorando lo inmediato, olvidando lo que pasó y saliendo todo el mundo a festejar y a abrazarse y a tomar cerveza. Y después lleva unos años cuando se vuelve para atrás y dice, che, ¿qué pasó acá? Acá está pasando algo muy profundo, que cómo restablecemos diríamos, las conexiones corporales, porque ahora estamos en una cosa muy especial que desconfiamos de la corporalidad del otro. Es muy tremendo, ¿no? Cada uno sale a la calle y esquiva al otro, no quiere encontrarse con el otro. ¿Cómo restituimos esa confianza corporal? Va a ser todo un camino. También va a ser todo un camino visualizar todo lo que se destruyó, porque también todavía está oculto lo que está pasando en cada familia, en cada uno de que estamos aislados. Nosotros lo pensamos mucho los Calandraca en el Teatro para Armar, ¿no? Que es un teatro foro que hacemos. Justamente el otro día tuvimos una reunión diciendo cuál sería la temática, ¿no? A trabajar post pandemia, porque van a quedar muchas heridas. Y lo tremendo sería que no nos demos cuenta que quedamos heridos, que hagamos como que no pasó nada, y volvamos a lo que hablaba yo antes de las crisis, como que, no sé, la crisis del 2001 se trabajó muy poco de las artes escénicas, se trabajó muy poco de la comunidad, lo profundo que pasó. Y ahora creo que va a ser una oportunidad también de trabajar en profundidad qué pasó en nuestras corporalidades, nuestros miedos, nuestras angustias, esta cosa que esa pandemia puede ser recurrente, cuál es la relación con, no solo con el de al lado, con la naturaleza, con nuestro planeta, un montón de interrogantes que se abren, que si lo ignoramos y nos hacemos los burros, bueno, dentro de 5 años tenemos una nueva pandemia. Creo que esto es una buena oportunidad que el Estado lo tome y consulte a la comunidad, porque también en esta cosa entre el Estado y la comunidad siempre hay algo que yo no lo termino de entender, que hay como una desconfianza por parte del Estado a lo que construye la comunidad. Y para dejar de lado la palabra Estado, porque en fin, el Estado somos todos, sino los que están a cargo diríamos, de los puestos, de las coordinaciones, de la posibilidad de hacer proyectos, rara vez consultan antes de hacer un proyecto a la comunidad. A mí me pasa, yo ya hace 55 años que hago teatro, 55 años con distintas variantes, estoy en esta misma línea. No me llamó nunca ni siquiera para tomar un café y decir, che, mira, estamos por armar tal proyecto. ¿Qué te parece esto? ¿Podrá andar por acá? ¿Puede ser por acá? Generalmente no se hace. Generalmente te plantean los proyectos y vos te tenés que adaptar a lo que te plantean, que nos pasa también con los subsidios. O sea, te plantean un subsidio y uno tiene que ver a ver cómo uno encaja en ese suicidio, mirá, no dije suicidio, en ese subsidio, cómo uno entra, ¿no? Porque a veces decís, puta, es subsidio para Rengo, perdone la expresión, y uno dice, bueno, ¿a quién se quiebra la pata para poder entrar en el subsidio? Continuamente estamos
inventando cómo nos metemos en el traje que nos inventa otro, y muy raras veces nos preguntan, che, ¿qué tipo de traje necesitan? ¿Qué tipo de cosa necesitan ustedes? Y a veces la gente que viene de afuera se asombra, ¿no? Así, ¿cómo un proyecto que tiene tantos años, todavía que tiene que estar todos los años demostrando que existe, demostrando que está haciendo algo, inventando proyectos para poder entrar en un subsidio? Eso es un desgaste de energía, que uno emplea gran parte de la energía en cómo sobrevivir. Cuando ya a cierta altura tendría que decir, che, esta gente ya está marcando caminos, ya está construyendo, ya construyó, démosle una base para que puedan seguir funcionando. Un poco te digo ahora esto que me preguntabas, Claudio, porque creo que lo que venga de acá en adelante es una buena oportunidad para que podamos realmente juntarnos la comunidad con los estados. Yo, por ejemplo, acá en la Ciudad de Buenos Aires soy parte de un Consejo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires armó hace 2 años un Consejo Cultural donde uno puede, más allá que después te tomen o no te tomen lo que vos sugerís, sugerir cosas a futuro, sugerir cómo cierto funcionamiento futuro. Yo, por ejemplo, pude intervenir muchísimo el año pasado en la Ciudad de Buenos Aires en el tema del espacio público, porque también acá hay una brecha entre decir, bueno, el ciudadano ha abandonado el espacio público. Bueno, también por un lado lo abandonó el ciudadano, pero por otro lado te pusieron tantas restricciones que terminaste ni pensando en hacer el espacio público. Bueno, ¿cómo solucionamos estos temas? Pero tiene que haber un ámbito de uno desde la comunidad lo pueda discutir, lo pueda proponer. Y bueno, si no te dan bola ya es otra cosa, pero por lo menos a veces decir, bueno, poder llegar a decir, mirá, está pasando esto y de hace tiempo que pasa tal cosa. Vuelvo a decir, por un lado soy optimista y digo, algo va a transformar esto de la pandemia, que cuando podamos vernos, salir, asomarnos, espero que no cometamos el error de decir no pasó nada. No, pasó y mucho, y todavía no sabemos cómo esto termina, y tomémoslo en cuenta para lo que construyamos de acá a futuro. Sí, como decís, siempre que llegamos a una de estas instancias de crisis, se supone que lo que está tambaleando son los modelos esos conocidos, ¿no? Todas esas certezas que supuestamente la gente que tiene la circunstancia de gobierno es lo que esas ideas que estaban preconcebidas, esos modelos impuestos, empiezan a tambalear, ¿no? Entonces, por ahí yo me quedo muchas veces con la idea de que lo que sucede es que se desnudan todas esas débiles estructuras y preconceptos que por ahí hacen claro que por ahí la cultura no es una cuestión prioritaria, ¿no? Entonces, está muy bueno hablar de la capital mundial del teatro, pero cuando uno empieza a rasgar un poco las cuestiones presupuestarias detrás, resulta que todo se limita a unas cuestiones de sumas y restas, no hay ninguna política real para sostener eso que se dice por un lado. Entonces, bueno, ¿cómo generar esos espacios de reflexión y de influencia para esas políticas de Estado ausentes, que son nada más que momentos circunstanciales de gobierno, ¿no? Pero también los sectores tenemos que cuestionarnos hacia adentro, porque también uno dice, estamos en este momento en bola, desamparado, en crisis, bueno, pero también cómo hemos construido para también a partir de la pandemia estemos en esta situación. Vuelvo a decir, el teatro comunitario, por ejemplo, esto porque lo hablaba hace una semana en una escuela de teatro, ha creado hasta otra forma de producción, otra forma de producir el hecho teatral. Por ejemplo, no se están cuestionando las formas de producción del teatro, por ejemplo. Seguimos armando agrupaciones, pero no cuestionamos para qué las armamos. Se arma la agrupación de directores, la de productores, la de gestores culturales, un montón de cosas, pero no se cuestiona el hacer, el que hemos construido, el cómo y el para qué. Hay mucha debilidad en toda esa construcción, donde diríamos, decimos que hacemos una cosa, vivimos de una cosa, pero vivimos de otra. Enseñamos teatro para hacer teatro, pero vivimos de enseñar teatro, no de hacer teatro. No estoy diciendo así en general, ¿no? Un montón de cosas que tenemos que
que rever formas de producción distintas, formas de abordar la tarea distinta, porque también esa debilidad es estructural. O sea, el teatro independiente, yo creo que hace años que tendría que empezar a cuestionarse su forma de producción, y no se está haciendo en profundidad. Los espacios, cosa que ya he planteado en 1000 lugares, el tema de las habilitaciones post-Cromañón ha creado una uniformidad de espacios que hace que a la larga el imaginativo se reduzca, porque si todos los espacios son un tubo negro con una grada y una tarima de 20 centímetros de altura, ni siquiera hay escapes, ni siquiera evacuaciones, ni patas, ni nada, el imaginario del creador va a partir a partir de ese espacio. Y si no cuestionamos esas cosas, decir, no, señores, la habilitación tiene que partir por otro lado, no por el que están proponiendo. No, los adaptamos como ahora estamos pasando con el tema de los protocolos. Se están creando protocolos, se están generando protocolos que dan miedo cuando vos los lees. Cuando vos lo ves, decís, pero ¿cómo generar algo con estos protocolos? Y bueno, y por otro lado decimos, bueno, es lo que hay, es la forma de empezar a salir. Está bien, ojo, todavía estamos pagando Cromañón. Ojo con lo que estamos proponiendo pagar post pandemia. Porque si vamos a tener que no poder encontrarnos. Yo me parece bien, una cosa es la salud y tenerla muy en cuenta. Pero otra también decir, bueno, ¿qué protocolo estamos armando? Los compañeros el otro día de Misiones nos decían, en Misiones ya hay una apertura, entonces hay un protocolo para encontrarse. Se pueden encontrar los menores de 60 y los mayores de 18, o sea que de 18 para abajo no se pueden encontrar y de 60 para arriba no se pueden encontrar. Bueno, entonces en el teatro comunitario no tiene sentido encontrarse, porque quedan partidos en 3. Digo, son cosas que esta que llamamos tan alegremente la nueva normalidad, bueno, a partir del protocolo empecemos a hacer los streaming, todo, pensemos a ver, ¿qué estamos haciendo? Es una forma de decir, bueno, son diríamos, balsas para llegar a la orilla, o son nuevas formas. Digo, también tenemos que hacia adentro cuestionarlos para también hacia el Estado poder hacer propuestas sólidas y poder decir, bueno, se apoya por esto y porque esto vale la pena apoyarlo. Y por ahí esto otro tiene que empezar a buscar otra forma de hacerlo. Digo, pero es una discusión que no se da, es muy difícil darla, y el tema es que seguimos construyendo de las mismas formas. Bueno, bueno, como yo decía, derecho a la cultura. Bueno, estamos hablando de qué significa esto. Estamos preguntándonos de qué significa esto, qué estamos diciendo cuando decimos esto. Cuando los compañeros dicen, somos trabajadores de la cultura, ¿dónde te estás situando? Pero son hechos a veces básicos que habría que empezar a discutir. Cómo uno se posiciona frente a lo que está haciendo. Y a veces son discusiones que no se da, porque a veces es más fácil o nos damos, bueno, contamos lo que hacemos, o si no, nos quejamos por lo que no tenemos, pero creo que vamos a tener que aprovechar también en estos momentos a hacer una profunda reflexión sobre nuestro hacer, sobre nuestro accionar, para poder, diríamos, en forma virtuosa, no excluirlo, sino decir, darle una pequeña modificación para que podamos visualizar el tema de otra forma. Hace poco te escuchaba en otra charla donde contabas que una de las cosas buenas que se dio dentro de estas instancias de encierro fue aprovechar el tiempo para, con la red de teatro comunitario, pensarse un poco y discutir más frecuentemente. Tiene que ver un poco con esto que estás planteando, ¿no? Bien, bien. Era lo que contaba, nos estamos juntando toda la semana. Y ahora tenemos cosas más profundas a discutir, porque también tenemos que discutir formas de funcionamiento, porque hasta ahora teníamos algo que se iba dando naturalmente, porque también al no encontrarte mucho, la red nacional por ahí nos encontramos 2 veces al año, ahora lo estamos encontrando toda la semana. Bueno, es un momento que empiezan a salir temas, rispideces, virtudes, un montón de cosas que a veces en el accionar de vorágine no se daba. Buen momento para acomodar las cargas. Buen momento para acomodar las cargas. Y lo estamos haciendo en la medida que podemos. Ahora tenemos previsto una reunión para el domingo que viene también para trabajar temas profundos de nuestra red. Y bueno, yo creo que todos los sectores es un buen momento
para aprovechar, replantearse, bueno, decir, cuando podamos asomar de vuelta la cabeza, cuando podamos estar en plena actividad, no hagamos como que no pasó nada. Pasó algo muy profundo que movió, sacudió los haceres, y si creemos que nuestros haceres no son más que virtuosos, es difícil que veamos las medias corridas, vuelvo, como decía mi madre, veámonos las medias corridas para que nuestro hacer de acá adelante sea un poco mejor, un poco más virtuoso. Digo, en ese aspecto es muy bueno este momento. Vos viste esta charla que estamos teniendo. Antes no las teníamos. Por ahí hasta que organizabas un encuentro, todo era un tema. Ahora tenemos 3 o 4 por semana. A distinto, uno está para un lado, el otro. La semana pasada, uno el día en la Universidad de Tandil, después di en un taller para jóvenes. Ahora estoy con ustedes, dentro de 2 horas estoy con otros. Esto es buenísimo. Pero es buenísimo si lo aprovechamos a futuro. Si es nada más que para consumir algo más, ahí estamos al horno. Se transforma en una herramienta pedagógica distinta esto de la posibilidad virtual, recuperar los saberes de mucha gente, ¿no? Bueno, Ricardo, ¿qué te parece si recogemos algunos saludos y comentarios por ahí? Bueno, sí, pues ya invito a Macarena que se abra por ahí, así va presentando las distintas cosas que fueron apareciendo. Maca. Sí, acá estoy. Que voy a silenciar, estoy con los dos. Bueno, hay muchos saludos, Ricardo. Te está viendo mucha gente para que no sientas esa sensación que te comprendo de la soledad. Yo soy actriz y cuando terminamos de actuar y nadie nos aplaude o nadie se ríe, es un vacío tremendo. Así que te entiendo, pero 100%. Te voy a leer algunos saluditos que fueron llegando primero por Zoom. Sandra Vigiani dice, sería maravilloso quedarme en el intercambio, pero debo retirarme. Gracias, Ricardo, por tu claridad y coherencia. Deseo un muy buen congreso y gracias por este espacio de reflexión y construcción colectiva de saberes. Eso dice Sandra Vigiani. Bueno, Mauro Guerrero, que Claudio ya lo transmitió, me alegro de haber estado en esta charla que has dado, recuerdo aquella gira que hicieron por acá con los títeres. Diego Serrano acaba de escribir, dice, es bueno que estas oportunidades salgan de este efecto de pandemia. Y ahora voy al Facebook, donde también estuvo presente la gente que te estima, y por ejemplo Corina Busquiazo, un abrazo a Claudio Pancera de parte de todos los compañeros del Círculo Cultural de Barracas. Graciela Pucia comenta, estos planteos tan profundamente reflexivos son una constante en Ricardo. También Graciela comenta, la misma pasión, aunque tenga 55 años de trayectoria. Después Graci Britos dice, felicitaciones por la iniciativa y por los valiosos aportes. Estos son los mensajes que fueron llegando al Facebook, donde en este momento nos continúan viendo más de 15 personas. Estuvo otros comentarios que los estoy intentando volver a encontrar, pero ya no me aparecen en la pantalla. Pero bueno, muchos saludos. Bueno. Muchas gracias, realmente, muchas gracias a todos. Alguno más por ahí apareció en el Zoom. Sí, muchas gracias. Acá está, justo acá está llegando uno. No podemos atravesar, Ceci Ali 451 del colectivo Sanidad dice, no podemos atravesar el teatro comunitario sin hacer reflexiones permanentes. Romina Sánchez dice, creo que el planteo que hace Ricardo sobre los trabajadores de la cultura es muy necesario. ¿Desde dónde se plantea? ¿No tendrá que ver con que es un sector donde se ha naturalizado que no se reciba remuneración por el trabajo? Y después, estoy también viendo,
Perdón, por el trabajo artístico, pregunta, ¿no? Romina Sánchez. Diego Serrano continúa diciendo, somos del grupo de teatro comunitario, La Utopía, teatro comunitario. Nos afectó mucho, no, nos estamos, ahí no se cortó. Bueno, muchísimos mensajes. Buenas tardes. Si me permiten, lo digo por acá. Soy Diego Serrano de La Utopía. Porque se cortó, se apareció un grande y después se cortó. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Cómo andan? Bueno, yo tuve la experiencia de poder compartir con Ricardo 2 veces, de conocerlos acá en Corrientes. Uno fue en una capacitación que yo soy profesor de teatro y ellos fueron con los Calandracas al profesorado en el año 2009 y fueron a dar una actividad sobre Teatro Foro y sobre cómo por ahí está todo encajado los contenidos y los libros que hablan sobre la ESI. Y bueno, nosotros, a partir del Teatro Foro nosotros íbamos cambiando esa realidad que fue muy buenísima. Ahí fue la primera vez que lo pude ver a Ricardo, y después en el encuentro nacional que se hizo en Resistencia, ese mismo año, él había estado con Edith y con Ademar, y pude participar del taller de teatro comunitario con él. Bueno, simplemente era eso, digamos, que estos espacios nos permiten a nosotros poder volver a retomar por ahí conceptos, ¿no? de nuestro trabajo, el territorio, y que muchas veces, y esta pandemia, en el caso particular de La Utopía, la verdad que afectó a muchos, porque muchos de nuestros integrantes son gente, digamos, que no la está pasando bien, y bueno, estamos tratando de ayudarnos también y de poner el hombro en otras cuestiones, pero sí lo estamos reorganizando y volviendo a trabajar desde lo virtual, y esto es lo positivo que rescato de esta maldita pandemia. Como dice Ricardo, nos permite poder juntarnos más. Cuando antes, en lo presencial, tendríamos que esperar en el momento o alguna comunicación telefónica o algún encuentro cuando se dé, y acá el encuentro nosotros lo podemos dar todos los días, una vez por semana, y cada vez que nos lo propongamos, siempre y cuando, lógicamente, las plataformas y tengamos la herramienta virtual, ¿no? Para que esto se pueda desarrollar. Y bueno, así que la verdad que estoy muy conmovido y me voy con mucho más empuje para seguir con el grupo, y estamos reorganizándonos acá en Corrientes. Así que bueno, le mando un gran saludo a Ricardo y a él, bueno, a Claudio también, que es alguien con el que pude hablar acá en Corrientes, también en una avenida que tuvo él, tuvo varias, pero en una pude hablarlo. Y bueno, que he aprendido un montón y que seguimos aprendiendo, y como yo siempre le digo, como le dije a Edith Sher también de Mate Murga, y como se lo puede decir una vez a Ademar, gracias por la generosidad, y no es solamente la generosidad de poder transmitirnos algo, sino de, che, abran los ojos porque después de esto sigue, y cómo seguimos, y bueno, y a seguir adelante. Así que muchísimas gracias. Gracias, viejo. Gracias, Diego. Hay una pregunta de Rosa que dice, ¿cómo adaptar este conocimiento para un contexto académico, teniendo en cuenta el corto tiempo del proceso? ¿Cómo lograr que sea significativo para los beneficiarios y los estudiantes? Ay, me mataste, no entiendo bien si se refiere a todos estos saberes, toda esta construcción de teatro comunitario en general. Ahí me mataste. Desde el mundo académico se está trabajando mucho sobre el teatro comunitario, se están haciendo distintos ángulos de investigación, se ha hecho mucha investigación, hay varios libros sobre nuestro hacer. El tema pasa también siempre una cosa, ¿no? Como que la acción a veces se va adelantando diríamos, a la conceptualización del mundo académico. O sea, a veces me pasa, ¿no? que se hace una investigación, se trabaja desde un ángulo, y cuando esa investigación termina o se hizo, ya nosotros, por ejemplo, andamos por otro lado. Pero bueno, es muy interesante ese tema del mundo académico, porque también es donde tenemos que juntarnos. Así como hablábamos con el Estado, con el mundo académico, juntar lo que produce, genera la comunidad con el mundo académico, que nos vaya ayudando también a pautas de nuestra construcción.
Yo me acuerdo hace, creo que como 10 años atrás, que hicimos un convenio con la UBA, el Circuito Cultural Barracas, de la carrera de comunicación, que un año trabajaron con nosotros sobre comunicación interna. Nos ayudaron a trabajar nuestra comunicación interna desde la UBA. Y fue muy rico, fue muy interesante, porque vos fíjate, ahí nos juntamos en un hecho concreto, un proyecto comunitario, la comunidad con la UBA, en una carrera de comunicación. Y hicieron un trabajo de campo con nosotros. Y a partir del trabajo modificamos un montón de cosas de forma de comunicación. Como logramos conceptualizar un montón de cosas que hacíamos y por ahí hasta ni la visualizábamos. Por eso digo que es, creo que fundamental, trascendental, que el mundo académico podamos trabajar juntos en estos proyectos, porque nos vamos a ayudar mutuamente. Realmente nos vamos a ayudar mutuamente y nos vamos a ayudar a crecer mutuamente. Permitime, Ricardo, te sumo ahí un comentario a propósito. Muchas veces se ha criticado por ahí la instancia de burbuja en la que se desarrolló, por ejemplo, la universidad, ¿no? Siempre muy alejada de lo cotidiano, de la realidad, de lo terrenal. Pero han habido, por suerte, muchas instancias también donde se empezó a dar esto que decís, que es un poco el buscar el conectarse, a veces activar directamente con proyectos. Y es muy necesario porque justamente es el mundo académico el que termina legitimando en otras instancias todo lo producido acá en este campo, ¿no? Un poco de ahí esta necesidad que comenzamos en el 2005 con ese primer libro, Cuando el arte da respuesta, y ya llevamos unos 15 libros distintos que son todos productos de lo que podemos llamar el artista investigador. O sea, es un poco poner sobre el relieve estas experiencias hechas y sistematizar un poco y relacionarlas desde algunos marcos teóricos. Pero todavía seguramente hay muchísimo más para seguir avanzando de estos campos. Por ahí Romina Sánchez y toda la gente que está investigando esto del teatro comunitario creo que son una buena muestra de cómo se puede avanzar mucho desde las instituciones y cuando hay recursos orientados a eso, ¿no? Y para cerrar un poco te dejo la pregunta justamente que había planteado Romina, esto de los trabajadores de la cultura, como que es muy necesario respecto a este planteo que hacías vos, y preguntaba si no tendría que ver con que se naturalizó esto del no pago para el trabajo artístico. Sí, ahí habría como dos cosas, ¿no? Uno, cuando yo digo que alguien se autodenomina, qué sé yo, a mí si me preguntara yo diría que soy un trabajador de las artes escénicas. Por consecuencia, mi actividad contribuye a un marco cultural de mi comunidad, de mi país, de mi región y del mundo. Pero a partir de lo que hago, no en sí soy trabajador de la cultura, sino que soy un trabajador de las artes escénicas. Porque si no, pareciera que el mundo de la cultura fuera parte de la vida, o sea, parte de la vida diaria, el tema cultural. O mezclamos arte con cultura. No, es una parte. Yo digo, pero son cosas fundamentales. Yo distribuyo a quien lo quiera un documento que se hizo en el año 1971, que lo escribió Juan Carlos Gené cuando asumió la dirección de la Asociación Argentina de Actores, que se llama Actor, Cultura, Pueblo, que sitúa muy interesantemente cuál es nuestro rol, qué significa cuando estamos hablando de trabajador de la cultura, cuando estamos poniendo aparte la cultura del hacer del hombre en general. Digo, porque son conceptos básicos que a veces hacen que patalemos en el aire, ¿no? Que creamos que nuestra actividad tiene algo distinto. No, somos trabajadores, en este caso del arte. Y con respecto al cobrar o no cobrar, también en eso hay un hecho de por qué a veces no se cobra y porque cree que en algún lado estamos aceptando que es un hecho superfluo, que es un hecho, es la frutilla de la torta, estamos aceptando que quizás no sea esencial para la construcción humana, y merda, el teatro es un hecho esencial para la construcción humana. Y también
la comunidad tiene que apoyar para que eso exista. Pero también tendríamos que visualizar qué es lo que estamos haciendo para cobrar. También tenemos que visualizar si hacemos una obra de teatro, si tenemos público o no tenemos público. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estamos compartiendo? ¿Qué estamos transmitiendo? Digo, hay un montón de cosas para replantearse, pero un montón. Porque si no, decimos, o no cobramos, cobramos. No, creo que no pasa por eso. Pasa por el hecho de decir, bueno, lo que yo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuál es mi ubicación en eso que estoy haciendo. Digo, es un hecho no es en este momento, pero para todas estas cosas, empezar a replanteárselas y discutirlas a fondo. Bien. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Tenemos que ir despidiéndolos a todos porque tenemos en unos minutos otro panel y tenemos que prepararnos para eso. Así que yo particularmente te agradezco muchísimo que hayas aceptado ser la voz de apertura de este espacio de reflexión como uno de los más antiguos luchadores y conceptualizadores de todo esto. Y también, bueno, muchísimas gracias a todos los que están por ahí acompañando esto y bueno, los invitamos a las siguientes mesas y paneles que tenemos hoy, mañana y pasado. Bueno, gracias Claudio, realmente por esta invitación y qué bueno poder comunicarnos como lo estamos haciendo, ¿no? Buenísimo, gracias. Bueno.